Profe, el registro de aceleraciones que sube, ¿Sí? cada aceleración está ligada a un periodo, ¿Cómo está ligado a un periodo? porque dice que hay un registro de aceleraciones para periodos de 0 a 2 segundos. Ah, no, 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 es que no, no, es que lo que, como se indica aquí, dice encontrar el espectro de respuesta para, para el registro de aceleración y entre los rangos de periodo. Ah, ok, Es decir, ya el perfecto. espectro de respuesta lo quiero que lo hagas desde cero, obviamente no es cero, cero. Tuviste en el ejemplo, yo partí de 0.005 segundos, creo. Ya parten de algo chiquitito hasta los 2 segundos, porque me van a preguntar si lo hacen hasta 3, hasta 4, hasta 5 segundos. Y la diferencia de hacerlo hasta 2, hasta 3, hasta 4, hasta 5 es cómo se haya filtrado el registro de aceleraciones que se le está entregando. Como yo les dije, esto igual yo no puedo usar periodos muy altos dependiendo de el tipo de registro que yo haga, porque puede que yo no haya grabado ese periodo, mi instrumento no es capaz de grabar ese nivel de periodo alto y por lo tanto mi registro, si yo trato de ver la respuesta para esos periodos, me va a dar cualquier cosa, no va a estar. Entonces por eso lo acoto hasta 2 segundos, que es un valor razonable de estructuras que nosotros vemos en civil. Y es algo que no les consuma mucho tiempo computacional esperando que el programa se resuelva. Entonces yo lo que le indico es primero resuelvan la primera parte, como yo hice el ejemplo, en el cual encontramos la respuesta del oscilador, y después que le está encontrando la respuesta de aceleraciones, ahí ustedes de desplazamiento, velocidad, de aceleraciones, ahí pueden empezar a hacer la parte del espectro de respuesta, ¿ya? Que es buscar el absoluto, el máximo absoluto para cada instante de tiempo. Ya perfecto. Ejemplo, si no manejan en Excel, no, también se puede hacer en Excel, no, no hay problema. Es un poco más tedioso porque hay que encontrar la resolución de uno con respecto al otro, pero se puede hacer. Es mucho más tedioso, eso sí, hacerlo en Excel. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no hay dudas, les agradezco a todos por el tiempo y por Profe, haber participado en la clase. profe, Tengan ¿sí? yo tengo una duda, pero respecto a la tarea anterior, que en realidad todavía no la logro Uh-huh. completar, ¿Sí? que, que estoy intentando sacar el T máximo, el tiempo máximo, Uh-huh. pero tengo como variable el TD. Entonces, no sé cómo llegar a esa solución, si tengo que ir evaluando valores fijos de TD para ver un tiempo máximo para distintos valores fijos de TD, o dejar el tiempo máximo en función de TD para después cuando evalúen el FAD y grafique, ir variando ese valor. Entonces, sí, me entiendo. Ya. Mira, en la tarea 4, eh, déjame un segundo. Entonces, deja traer para que puedan ver. Ya. Entonces, igual que hicimos en lo que yo mostré, tú puedes encontrar cuál es la respuesta completa y tener una función que simplemente te entregue, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de desplazamiento para todo el tiempo? Respuesta del oscilador de un grado de libertad ante este pulso. Y que tú le metas las propiedades, que va a ser Profe, no sé si TN. está escribiendo en la pantalla, pero está pegado si es que está escribiendo. ¿Ahí se ve o todavía está?
No, ahí se ve, pero pensaba que estaba escribiendo. Ah, sí, es que estaba escribiendo, pero puede haber sido en la parte de abajo. Ahí entonces vas a tener un TN, un TD y ciertas propiedades que tiene depende cómo tú definas esta respuesta. Pero imagínate que esta función lo que tiene dentro son las respuestas para el oscilador cuando va pasando por todo esto para una serie de tiempo dado, que tú le digas que vaya entre 0 y 10 segundos, ejemplo, ¿ya? O 20 segundos o 100 segundos, dependiendo de cómo tú quieras, ¿ya? Va a ir ¿Ya? ese es el rango de tiempo. Entonces esto te va a dar la respuesta a lo largo de todo ese tiempo. Entonces lo que tú vas a hacer después es simplemente decirle, ir variando, y ahí depende de lo que tú quieras hacer. Lo más fácil es que puedes mantener el TD fijo y lo que cambias es TN en todo el rango que quieras, y vas a poder encontrar tu TD en función de TN, ¿ya? Entonces, uno de estos va a estar uno en función del otro, ¿ya? Tu rango. Entonces tú vas a meter y le vas a decir cuál es la respuesta que te da para ese TD y TD y TN en ese rango de tiempo. Te va a dar la respuesta completa y tú lo que haces es ir buscando cuál es el máximo en ese, y va a ser en absoluto de la respuesta de U total en todo el tiempo. Y ese te va a dar para un TD y TN dado. Y después lo que uno que va haciendo es, ejemplo, lo más fácil es que mantengas el TD y lo que vas haciendo es cambiando el TN a distintos valores y vas a poder hacer todo el rango, y para cada uno de esos tú vas a encontrar, como había puesto anteriormente, vas a encontrar cuál es el desplazamiento máximo para ese rango de TD, de TN y así para cada uno de esos valores, y vas a poder encontrar la respuesta máxima, ¿ya? Y después obviamente esto tenía en función de los rangos de amortiguamiento. Sí, Y para profe, cada uno de esos, no no sé sé si si entonces ese mi era. problema es más bien como de planteamiento, porque a mí me recomendaron, o como lo escuché en un auxiliar, que supusiera el TN igual a 1. Y partí de esa suposición y, y mis variables son beta, el tiempo que esté Ujú. y TD. Entonces como que el TN no me varía a mí. Ah, es lo Y mismo, también. Es indistinto, entonces cambia el TD. Depende cómo tú definas. No es muy distinto uno del otro. sí, pero lo que yo estoy buscando ahora es mi tiempo máximo, es el T máximo. Y Es el que no hay que problema, buscar el T máximo. Tú tienes que buscar cuál es el máximo en toda la respuesta de tiempo. o sea, no el tiempo máximo, sino que el tiempo que me maximiza el desplazamiento, a eso me refiero. Por eso es Eh, que tú ahí lo estás viendo analíticamente. Yo te digo, velo numéricamente, que es mucho más fácil. no, sí, pues estoy tratando de hacerlo en MATLAB, numéricamente, y no sé si en realidad yo me generé un vector de tiempo, pero no sé si tengo que generar un vector de TD, porque al final TD es una constante para el tema de buscar el máximo tiempo, el tiempo Lo que, máximo. pa lo que pasa es que, por eso, tú lo que vas a hacer es, vas a ingresar el vector de tiempo, que va a estar de 0 a 100, ejemplo, y tú vas a ir variando el TN y el TD, ¿ya? ¿Ya? Y con el beta, y tú vas a encontrar una respuesta en el tiempo para ese set de parámetros. Da lo mismo que si tú definiste TN1 y TD es el que estás variando, o si defines TD fijo y el TN lo varía, tú fijas, tienes para ese set, tú encuentras una respuesta que te va a decir en tiempo 0,01 me dio este desplazamiento, para el tiempo 0,02 me dio este, y así sucesivamente. Y tú vas a tener un vector que te va a hacer la respuesta del oscilador para ese nivel de TN, para ese TD, para ese nivel de amortiguamiento, en ese rango de tiempo completo, ¿ya? Y tú vas a obtener para ese un máximo. Le dices max de ese vector,
Pero en ese caso yo me estoy fijando el valor de TD, como me lo está diciendo. Es que da lo mismo. No te enredes con el TD o TN. Tú lo que tienes dentro de esto, él es el que lidia cómo es TD, porque él lo que te va a dar es la respuesta pasando por cada uno de esos rangos. Pero entonces el tiempo me va a quedar en función de TD como variable. No, Gacho. mira, tú tienes, vamos por partes, para que sea más simple. Yo creo que está un poco, te estás enredando. Es mucho más simple. Tú tienes una respuesta de UDT durante el tiempo que dura la carga, ¿verdad? ¿Sí? Y después tiene la respuesta de UDT en vibraciones libres después de aplicar la carga, ¿ya? Entonces tú tienes tres fases, como las que están acá. Fase 1, TD medios menor que T. En la fase 2 estás entre medio de esta zona de descarga y después tienes cuando hay vibraciones libres. Y para eso te dan, tú encuentras tres respuestas, tres UDT. UDT en un tiempo menor que TD, un T entre menor que TD medios, perdón, entre TD medios y TD, y después para mayor de TD, ¿ya? Y esa es una parte. Y tú ya resolviste y ya tienes esas tres ecuaciones, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, una vez que tú ya tienes esas tres partes, ahora viene la segunda parte, que es crear el espectro de pulso de desplazamiento, ¿ya? ¿Cómo se crea el espectro de pulso de desplazamiento? Entonces, a lo que yo te digo, si lo estás haciendo con MATLAB, tú puedes generar una función que lo único que te da es, tú le metes un vector de tiempos, decir 0,001, 002, 003, 004, 005, 006, hasta el valor que quieras, 100, 1000 y cualquier valor de tiempo que tú quieras, y haces ese vector de serie de tiempo, ¿ya? Adicionalmente, a esa función tú le vas a tener que agregar cuál es tu TN y tu TD, y que eso va a estar en función de la respuesta que tú obtengas acá, o todos los parámetros que tú necesites para encontrar la respuesta adentro, ¿ya? Que va a ser un nivel de amortiguamiento, un TD y un TN, ¿ya? Entonces tú haces una función, por ahora estamos viendo solo la función, que yo te digo, si yo te doy un TN, yo te doy un TD, yo te doy un beta, te doy un vector de tiempo, dame la respuesta del oscilador en todo ese rango de tiempo. ¿Ya? Sí, ¿Estamos claros hasta ahí? sí, está claro. Y este UDT, lo único que tú tienes es un vector que te dice cuál fue, cómo se movió el oscilador. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Ahora, para construir el espectro de respuesta, el espectro de pulso, tú lo único que vas a hacer es definir, ejemplo, ¿tú qué definiste? TD era el que se movía y TN igual a 1. ¿Eso es lo que tú Sí. estás haciendo? Bueno, entonces ahora tú vas a hacer un for loop, ¿verdad? Vas a tener que tener dos for. Uno, igual que el que yo hice recién que mostré en el ejemplo, un for que va a ir variando entre los amortiguamientos de 0, 1, 4, 8, 10 y 15%. ¿Ya? Y vas a tener otro for que va a ir variando en los valores de TD, porque es lo que tú estás moviendo y estás manteniendo fijo el TN. Entonces vas a empezar con un TD muy chiquitito, vas a ir creciendo con el TD, ¿verdad? Y lo que tienes que tener cuidado es que mientras más chico es tu TD, más chiquitito va a tener que ser tu vector de tiempo, porque tienes que tener la respuesta en ese paso de ese TD. A lo que voy es que si tú usas un TD dado, tu vector de tiempo
va a tener que ser mucho más chiquitito, ¿ya? Entonces tú puedes partir diciendo que vas a partir con un TD más chico, lo que vas a usar es, no sé, 0,1 segundo de aplicación de carga, por lo tanto tienes que partir que tu vector de tiempo tiene que ser, no sé, 10 veces más chico, ¿ya? Para poder tener varios puntos que pasen por ese rango de TD chico, ¿ya? De que aumente y descargue, ¿ya? Entonces, y ahí tú lo independizas, que asumo que esa era tu pregunta de que tenías el T en función, el vector de tiempo en función de TD. Sí. Ya. Y ahí lo independizaste, porque puedes usar ese mismo vector de tiempo de ahí en adelante para todo lo del resto. ¿Sí? Simplemente va a ser más tiempo el programa funcionando. Entonces tú vas a encontrar esa respuesta del oscilador para esos dos for loop, y dentro de cada uno de esos tú vas a encontrar un UDT, y tú lo único que vas a hacer es buscar el máximo y lo vas a guardar en un vector, que ese vector va a ser en función de el nivel de amortiguamiento y el nivel de TD, y después tú vas a graficar cada uno de esos. No sé si ahí queda muy parecido a lo que yo hice. Sí, sí, creo que lo tengo más claro. Es que mi problema principal era calcular el tiempo máximo, porque después para hacer el gráfico tengo que ocupar ese tiempo máximo e ir variando el TD como usted lo había dicho. Pero Es que no como, sé para qué quieres buscar el tiempo máximo, si lo único que tienes que buscar es el máximo de la respuesta. o sea, sí, siempre me equivoco cuando lo digo. El tiempo que me maximiza la respuesta, eso quiero decir. Sí, pero por eso, de nuevo, no te importa en qué tiempo ocurre. Lo único que tú tienes que buscar es cuál es el máximo de todo el vector de respuesta que te entregó. De este vector, de nuevo, de este vector, tú usas el max absoluto de eso. El máximo Sí. del valor absoluto del desplazamiento. Pero No ese es tienes que... un valor único. Es un valor único. De todo este vector, tú buscas un solo valor. Sí. Lo que pasa es que puede ser que algunos se hayan confundido en que buscaban cuál era el... para cada una de las fases, cuándo ocurría el máximo en cada una de las fases. Y no. Y lo que tienes que buscar es cuál es el máximo en todas las fases. Es el máximo del oscilador en todos estos. Y por eso tú buscas un único valor para este valor. No sé si el resto de los compañeros tiene claro eso, o hay alguien más que está confundido también. Perfecto. Sí, cuesta, es mucho más complejo, Camilo, el explicarlo en forma remota, pero Sí. quiero que te quede claro. No quiero que te vayas con confusión. Si tenemos tiempo, si necesitas que te lo explique de nuevo, no hay ningún problema. Me dices y lo explico para que te quede claro, porque lo que quiero es que quede claro cómo se calcula, ¿ya? Que no haya confusión. Un poco, déjame volver, capaz que acá se hace mucho más fácil, al de MATLAB que yo tengo, ¿ya? Para que no es lo mismo, pero puede ser. ¿Ves el de MATLAB? Sí lo veo. Perfecto. Entonces, si te fijas acá, yo estoy variando en beta. Voy a sacar el spotlight. Entonces, yo estoy variando en beta y estoy variando en el periodo. Entonces, yo le paso, ejemplo acá, en respuesta de un oscilador de un grado de libertad, yo le doy mis valores y está dentro de esto, está el nivel de amortiguamiento y está el periodo dado por la rigidez,
y yo encuentro el vector de respuesta completo en todo el tiempo, de desplazamiento, de velocidad y de aceleraciones. Y después yo guardo, ejemplo, el desplazamiento, que es un poco lo que ustedes estaban haciendo, para el periodo y para el nivel de amortiguamiento, guardo un solo valor, que va a ser el máximo, sin importar el signo, de toda la respuesta de tiempo de ese oscilador, de toda la respuesta de desplazamiento del oscilador en el tiempo, ¿ya? De análisis. Entonces, en tu caso, si volvemos acá a lo que estábamos viendo, acá, esto es lo mismo. En tu caso, vas a iterar en TD y en TN, nada más. En este caso, vas a tener que, en vez de tener en beta y TN, vas a tener en beta y TD. Y vas a tener que oscilar y vas a tener que encontrar cuál es la respuesta del oscilador ante ese pulso. Y vas a tener una respuesta en todo el tiempo. Y a esa respuesta completa, tú buscas el máximo y ese es el que y ese es el que se grafica en el espectro. Nada más. ¿Ahí queda más claro? Sí, pero, o sea, como que ahí me está diciendo que tengo que graficar, pero en los auxiliares era necesario calcular un tiempo máximo, un tiempo que me maximizara mi función. Y entonces, ¿cuál es la idea de sacar el máximo si no simplemente llego y grafico la función que calculamos, o sea, que solucionamos con las constantes y todo? Es que son dos cosas, ya, creo que donde va tu confusión es que tú puedes resolver este problema de dos formas. Tú puedes resolverlo analíticamente, es que a partir de la ecuación de UDT, tú puedes derivarla y buscar cuando esa se hace cero y ahí encuentras un máximo de tiempo, ¿verdad? Sí. Yo te estoy diciendo, no vayas por ese camino, ve por el más simple. Tú ya tienes tu respuesta en el tiempo, UDT, para cada una de las fases, dado con el tiempo. Y yo te puedo decir, evalúame cuál es la respuesta completa del oscilador de un grado de libertad cuando pasa el pulso, ¿verdad? Porque como tú tienes las tres ecuaciones, tú dices, ya, si estoy en este tiempo, la meto en esta ecuación y me da este desplazamiento en el tiempo. Varío el tiempo, estoy dentro de qué fase de esta. Ejemplo, estoy dentro de la fase 1 y analizo con esta respuesta. Y voy así cada tiempo. Ahora, el tiempo siguiente, estoy en el siguiente rango, ya ahora me meto y busco la respuesta usando esta solución de UDT. Y después, cuando estoy pasado el TD, busco mi solución usando esta ecuación. Y voy a graficar, o voy a tener, no necesita graficarlo, voy a tener la respuesta completa del oscilador durante todo el tiempo que ocurrió este pulso. Cuando ocurre el pulso y después cuando vibra libremente. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Entonces ahora lo único que yo te estoy diciendo es, usa esa respuesta en el tiempo y busca el máximo que ocurre en cualquier instante de tiempo. No a través de una derivada, sino simplemente el máximo de esa señal, de esa respuesta. Y varía el TD, en tu caso, si quieres usar el TD, varía el TD y tú varías un TD y encuentras de nuevo la señal, la respuesta del oscilador. Ejemplo. Entonces, si lo que estás haciendo es lo mismo, entonces tú defines un TD, un TN, un beta y un set de tiempo, que va a ser desde 0,001 segundo hasta los 100 segundos, y que pase en 0,01. Ahí estoy escribiéndolo en forma como lo hace MATLAB, ¿verdad? Que tú puedes, para que te genere el vector. Hasta 100. O hasta 1000 segundos, como quieras verlo. ¿Ya? Y tú vas a encontrar esto, te va a meter dentro de este respuesta, y esto te va a dar un vector U que tiene un cierto largo, y que si tú lo ves, te va a dar UDT en el tiempo,
una respuesta dada. Y lo único que yo te digo, ok, busca el máximo. Y para ese set de TD menos TN, TD partido por TN, ese punto corresponde a ese valor para un nivel de amortiguamiento dado, ¿ya? Y después, ahora varía tu TD y vas a encontrar otro, si tú varías tu TD, vas a encontrar otro vector. Busca el máximo de ese, simplemente con la función max absoluto, y vas a tener otro punto. Varía el TD, vas a tener otro punto. Varía el TD, vas a tener otro punto. Y después, si quieres variar el amortiguamiento, varía el amortiguamiento y vuelves a correr por todos los TD que te habías elegido anteriormente. Y vas a tener otra curva, y así sucesivamente. Ya, entonces la idea es como ir encontrando los máximos a medida que voy variando el TD. Y bueno, eso me van Exactamente. a dar en distintos periodos de tiempo, pero al final lo que me importa es el máximo. Y después voy graficando en función de un TD los máximos que voy obteniendo. Sí. Ya, ya. Creo que ahí sí. Entonces, vas a ver que hacer esto es mucho más rápido. Porque al final es programar dos for loop, nada más. No, y era lo que yo decía. Si ustedes lo hacen analíticamente, tienen que tener cuidado de que el T asterisco que encontraban al derivar y tenía que estar dentro del rango dentro del rango de validez de la ecuación. Si estaba fuera de ese rango de validez, tenían que buscar cuándo ocurría. Entonces, con este formato, haciéndolo numéricamente, es mucho más rápido, porque simplemente hacían la primera parte donde tenían la respuesta y después simplemente iban generando vectores de respuesta para distintos rangos de periodo, distintos rangos de TD y distintos valores de amortiguamiento. Y podían hacerlo, y esa era la intención en la tarea, y eso era lo que hacía mucho más. Por eso cuando vi los tiempos que se demoraban, me produjo preocupación. Sí, Pero pero espero en que realidad ahora, sí, con esto ya tengo más idea de lo que tengo que programar y a lo que tengo que llegar. Ahora lo tengo más claro. perfecto. Eso es lo importante, que entender bien qué era lo que se estaba solicitando y que lo pudieran hacer bien. Profe, solo una duda. ¿Sí? Primero, gracias porque en verdad yo también estaba súper perdido y con esto que muy, muy claro. El tema es que Genial. cuando usted hace la función respuesta a pulso, ¿Sí? lo que está pidiendo es el U, pero ya partido por F0 sobre K, o por es decir, partido por el U F0. Como quieras. Tú lo puedes hacer que no esté y después lo divides afuera para Es mostrarlo. que, es que si se lo meto a MATLAB me va a decir como, ya, ¿qué es Tienes F0 que o qué definir es un K? valor. Sí. Lo puedes Ya, hacer de una dividido y está perfecto. Porque al final como esta es una función, tú la puedes dividir y va a entrar dentro y va a dividir todo. Así que da lo mismo. Si quieres verlo con como tú dices, que te entregue directamente, en vez de eso, te puede entregar el U partido por el U0, que es tu valor de el F0 partido por el K. ¿Sí? Ni un problema. Para perfecto, que profe, no muchas te... gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Si alguien quiere modificarlo o algo, si ya entregó la tarea y quiere, no hay ningún problema. Me avisa para avisarle a los ayudantes o cualquier cosa. Creo que igual una vez que ya se subió se puede reenviar. Así que yo creo que voy a dar un poco más de tiempo, pero tienen que tener cuidado que la tarea nueva es para el próximo viernes. Igual siempre se da una semana extra y todo, pero yo creo que para esta tarea 4 voy a ampliar el plazo, estaba hasta el lunes. Voy a dar un par de días extras por si alguien necesita más tiempo.
pero espero que con esto que revisamos bien acá les haya quedado claro y verificar que de este modo sí el tiempo de resolución de la tarea era mucho más corto. Sí, profe, muchas gracias por la explicación. Ahora No hay ningún estamos problema. más claros.